Ya se lo veníamos alertando aquí desde hace tiempo. El próximo campo de batalla es la mente, el cerebro humano. Y la OTAN ya lo aceptó, ¿sí? Así, entonces, sus cañones y su poder militar lo dirigen ahora también al cerebro de usted, al cerebro mío, al cerebro del ser humano. ¿De qué se trata todo esto? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Comenzamos. Le nombran guerra cognitiva, la batalla por tu cerebro. Las ciencias neurobiológicas que estudian el cerebro son ahora armas. El objetivo es hackear al individuo para explotar las vulnerabilidades del cerebro humano. La OTAN había dividido la guerra en 5 campos de batalla: aire, tierra, mar, espacio, y ciberespacio. Pero ahora la guerra está subiendo al 6º nivel: el dominio humano. La OTAN cree que hay una 5ª columna incrustada en la sociedad, donde la gente, sin saberlo, se está comportando de acuerdo a los planes de los rivales. Los rivales serían Rusia y China, que estarían explotando la conciencia de los disidentes en el occidente. Es decir, el cerebro de la gente se convertiría en un arma y el enemigo podría estar dentro de usted, incluso, dicen, sin que usted lo sepa. Porque no solo se trata de cómo piensa usted, sino cómo actúa. Aunque la OTAN asegura que esto es para defender a sus ejércitos, sin duda estamos hablando de los seres humanos. So it's clearly stated that if you arm the brain, you arm the behavior and you arm the thoughts of anyone, and you can win the war without fighting it. La OTAN, junto con el Comando de las Fuerzas Especiales de Canadá, ha lanzado incluso un desafío abierto para que innovadores diseñen estrategias y rutas para esta nueva guerra. Es una convocatoria abierta, incluso con premios en efectivo. Ahora sí los veo, están ahí. Y están ahí sobre todo todos los cientos de miles de personas que nos siguen. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias al equipo de Detrás de la Razón. Y pues nuestros analistas del día de hoy los conoce perfectamente. Francisco Javier Martínez, con sus estudios económicos y de derecho en Europa y siguiendo siempre el rastro y la pista de lo que nos quieren decir, lo que nos quieren hacer y cómo nos quieren engañar. Muchísimas gracias. Director de un think tank, siempre, y no me cansaré de decirlo, referencia del mundo intelectual, referencia de Bruselas, asesor también. Él es, usted también lo conoce muy bien, Adrián Celaya, director de ECAI Center allá en el País Vasco. Muchísimas gracias a los dos y comenzamos. A ver, Francisco, esto que estamos escuchando pues yo creo que es de terror, ¿no? Explícanos para entender muy sencillamente
de qué se trata todo esto, porque antes nos decían el campo de batalla es el mar, la tierra, el agua, los submarinos, bueno, el ciberespacio, la cuestión digital, que eso ya lo hemos tratado muchas veces, pero ahora es el cerebro, y además el cerebro es como un arma y el enemigo es o puede ser tú, y esto suena muy, muy, muy peligroso. Adelante, por favor, Francisco. Hola, buenas tardes. El gran problema y el ocultismo que hay detrás de todo esto es que los señores de la guerra ya no se conforman única y exclusivamente con esos espacios o campos de batalla tradicionales que se tienen en la guerra, el aéreo, el terrestre, el marítimo, el espacial e incluso el cibernético. Esta búsqueda del control del dominio humano, esta batalla por el cerebro, nos quiere convertir a todos en un arma, y es peligrosísimo porque ya con todo el descaro en las propias páginas, en la propia web de la NATO, puedes observar, se puede leer los documentos que cuelgan de todos estos talleres. Incluso voy a hacer referencia a los talleres, uno del 21 de junio del 2020, patrocinado por la OTAN, y con la Innovation Hub ACT, que es uno de los dos pilares, la ACT, de lo que es el comando militar de la OTAN, y que llevaba por título un ataque al pensamiento y a la verdad. Detrás estaba y está la Universidad Johns Hopkins, y están ingenieros biomédicos como Lawrence Aronheim, Alexander Cochrane y una panoplia de estudiantes de pre y de posgrado que les hacen el trabajo en estos workshops. Pero el otro, el más reciente, del 20 de mayo del 2021, lleva como nombre contrarrestar la guerra cognitiva, conciencia y resiliencia. Les quedan demasiado grandes estas palabras, las de conciencia y resiliencia, porque estamos hablando que en las guerras tradicionalmente, durante todos los siglos anteriores, si bien había perjuicios en la población civil, durante todo el siglo XIX y el siglo XX se crearon una serie de convenciones y de derecho internacional humanitario, si pensamos en las convenciones, las 4 convenciones de Ginebra y las convenciones de La Haya, sobre todo reforzadas después de los horrores de los crímenes nazis desde el año 49 en adelante, donde se intentaba proteger de la guerra justamente a la población civil. Con estas técnicas que dicen que son en defensa y que dicen que es a favor nuestro, lo que están haciendo es pasar el límite ya y atacar a la población civil, porque ya no hay una diferencia del jus, del derecho, ad bellum e in bellum. En este totum revolutum, lo que están haciendo es cualquier ciudadano puede ser pirateado. Piratear al individuo en condiciones de paz, y no hay finalidad a la guerra continua, de esta guerra cognitiva. No hay un tratado de paz que nunca ponga final a esta guerra permanente e infinita, porque se busca explotar, como bien habéis advertido, las vulnerabilidades del cerebro humano. Todos podemos ser sospechosos de ser quinta columna de un supuesto enemigo. Es una paranoia que la OTAN o NATO busca no solamente ya dañar a otras fuerzas armadas enemigas, sino se busca dañar a la sociedad civil. Por lo tanto, poner como enemigo, antes se ponía el comunismo, ahora se pone el enemigo Rusia, aunque no sea soviética, y la República Popular China. Buscar estos señores de la guerra el dominio humano, y en estos estudios, que luego a ver si tenemos tiempo, estuve leyendo un documento de 44 páginas con detalle, que ponen los pelos de punta, porque estamos hablando que se busca fomentar dentro del cerebro no solo el relato de lo que se dice, sino los procesos que llevan a esos relatos, a esos contenidos. Se trata de fomentar, y termino, cogniciones y emociones de afiliación, ya sea para pasividad o para inducir morbilidad, es decir, comportamientos violentos
o provocar discapacidades, no solamente virtuales, de las personas. Se busca también neutralizar el sufrimiento de los oponentes o de lo quien se considere que es un oponente. Se busca incurrir incluso en la mortalidad, y repito, no solo la virtual, porque cuando se entrenan a equipos no solo para mutilar, para torturar físicamente, sino también para acondicionar cerebralmente, estás matando al individuo. Por lo tanto, entrar en la captura de lo psicocultural y pasar del dominio geográfico y físico, como eran las guerras tradicionales, a un plan de operación de dominio humano, realmente Nuremberg juzgaba comportamientos físicos y de humillaciones físicas. ¿Quién juzga a estos defensores de la libertad? Tremendo, tremendo lo que dices. Ya en la siguiente pregunta me darás un hecho concreto y tendré más preguntas para que entendamos más a profundidad. Genial esta primera descripción. Adrián, a ver, yo quiero saber cuál es tu opinión de esto. Ya vamos al siguiente nivel, al sexto nivel. Hablábamos aquí en los programas, hemos hablado muchas guerras o de los campos de batalla que nos afligen, que nos angustian y que nos dañan sobre todo, pero ahora el sexto nivel. El cerebro, tu cerebro puede ser el enemigo, el arma, no solo el campo de batalla, sino el arma. Por favor, Adrián. Sí, yo creo que tanto desde detrás de la razón de elegir el tema y enfocarlo, como en la exposición que ha hecho Javier, habéis acertado plenamente, ¿no?, en interpretar la tremenda importancia que tiene este hecho, en una doble dirección. Por un lado, porque efectivamente es un salto cualitativo en la carrera armamentística, que en principio podría por sí mismo tener una explicación en la propia debilidad militar de Occidente, ¿no? Es decir, esa hegemonía militar tradicional de Occidente pues se ha visto crecientemente amenazada, y esto es efectivamente cierto, fundamentalmente, por un lado, por el desarrollo económico de China, que le da una capacidad militar creciente por sí mismo, y luego por el salto tecnológico de Rusia, que ha sido un salto realmente sorprendente y que nos ha dejado a todos perplejos, ¿no? Como con recursos tan limitados comparativamente con los que utiliza Estados Unidos ha conseguido sobrepasar, algunos dicen que casi 10 años, 15 años en tecnología militar, pues fundamentalmente misilística y en armas hipersónicas, ¿no? Y en armamento electrónico, ¿no? Pero, bueno, esa podría ser una hipótesis ante la creciente debilidad comparativa de las fuerzas militares de Occidente. Pues Occidente, la OTAN, se siente crecientemente amenazado y busca nuevos desarrollos armamentísticos, y con este planteamiento de no es guerra probablemente psicológica, vamos a llamarle guerra cerebral, como queramos llamarle, ¿no? Pero de esta forma estamos dando un salto en esa carrera con el objetivo o de mantener la hegemonía o de recuperar una hegemonía perdida, ¿no? Y por terrible o peligrosa que sea esa opción, realmente no es lo peor que hay en este tema, ¿no? Lo peor es el enfoque, y Javier ya lo ha explicado de alguna forma, el enfoque que se hace al plantear este salto armamentístico, que no es simplemente la posibilidad de actuar contra el enemigo, sino que se está planteando ya de forma muy directa como objetivo fundamental los propios ciudadanos de Occidente. Está diciendo, como los ciudadanos de Occidente pueden ser, el cerebro de los ciudadanos de Occidente puede ser intervenido o utilizado desde el exterior, es muy posible que consciente o inconscientemente estén trabajando a favor del enemigo, y entonces tenemos que vamos a desarrollar tecnología que está, claro, se justifica en la medida que contemplo a mis propios ciudadanos como el enemigo. Y esto es un cambio cualitativo efectivamente radical, pero es un cambio radical que se puede interpretar muy fácilmente dentro de ese contexto de creciente alarma, de creciente terror en esa élite financiera,
y que ya lo hemos comentado alguna otra vez, por un lado, efectivamente, por el alza de los países emergentes, por un modelo económico que está agotado, que se cae ya por sí mismo, que saben que no aguanta más, y por una población a la que, gracias a Internet, han empezado a controlar cada vez menos. Entonces, está claro que yo creo que esto hay que ubicarlo. Sí, no hay que descartar que puede tener un interés frente a China y Rusia, pero que esto tiene mucha más apariencia de ser un pretexto para, digamos, dar un salto adelante en el control. Esto es más que el control, ¿no? Es el control y la amenaza directa frente a los propios ciudadanos occidentales, con lo cual se convierte en un instrumento realmente tremendamente peligroso para todos. Es que, Adrián, yo te pregunto, es que ¿cómo te puedes defender? Porque imagínate que alguien militar de tu país te diga, es que ni siquiera tú, Adrián, sabes que adentro traes el enemigo, nosotros te vamos, pues si no a curar, a corregir, ¿no? Entonces, ante ese statement, ante ese dicho, pues tú qué puedes decir, o sea, si ellos dicen que ni yo mismo sé que traigo el enemigo, bueno, pues entonces ya se dan autoderecho de poder intervenirte, Adrián. Efectivamente, simplemente aceptar esa forma de argumentar ya les da el pretexto para que en un momento determinado, después de la creación de un nivel suficiente de alarma, pues a través de los medios, etcétera, pues por ejemplo, intervenir con toda la población disidente de forma sistemática, ¿no? Con todos los que no están de acuerdo, con todos los que tienen simpatías con China y Rusia, simplemente con el conjunto de ciudadanos que no están afectos a las políticas de la élite corporativa, ¿no? Y el pretexto ya lo han puesto encima de la mesa. Bueno, es que hayan actuado o no hayan actuado a favor del enemigo, supuestamente China o Rusia, pues ellos no saben que lo están actuando, no saben que están hackeados, pero bueno, nuestros sistemas nos dicen que están controlados por el enemigo. Punto, ¿no? Controlados, silenciados, etcétera, ¿no? Realmente es un paso adelante terrorífico. Pero... A ver, Francisco, el asunto, dos cosas. Uno, yo leí ahí entre los objetivos de la OTAN que es que la academia, los médicos, los expertos, los científicos en ciencias biomédicas, en neurología, en neurobiología, en las cuestiones cerebrales, ya estamos hablando del cerebro, de algo físico, los sesos, como se dice en muchos lados, estén ayudando y estén trabajando de la mano con los militares. Y ahí te pregunto bien a la pregunta, para que dame un caso concreto, ¿qué quiere decir que van a ir y te van a operar el cerebro o se van a meter en el cerebro tuyo o están investigando el cerebro humano para ver cómo lo afectan vía remota sin llegar a tocarte? Dame algo concreto para entender bien esto. Y la segunda pregunta, tú me dices que has leído este informe, un reporte de 40 y tantas páginas, y que hay algo ahí aterrador. ¿Qué es eso de ese ejemplo aterrador que viste? Por favor, Francisco. Empezando por el ejemplo que me pedías en la primera pregunta, a través de otro analista y periodista en Canadá, del Ottawa Citizen, David Pugliese, aquí él desde finales de septiembre ha ido informando, y no solo lo que ha sacado, sino demás que todavía no ha visto la luz, cómo desde Canadá, y es un ejemplo práctico, los líderes militares, concretamente un plan ideado por el Comando de Operaciones Conjuntas de Canadá, donde evidentemente ahí, aunque hablemos de Canadá, está el Pentágono, está el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, está DARPA, una de las agencias de proyectos de investigación de defensa avanzada, está YARPA, la actividad de proyectos de investigación avanzada de inteligencia, y luego están todos los controles de otras empresas creadas desde Silicon Valley con dinero del Pentágono, como ya decíamos hace una semana, Incutel, Palantir, con los métodos de Cambridge Analytica. El ejemplo concreto era que los líderes militares, aprovechando la pandemia, por eso de que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues querían probar técnicas de propaganda en Canadá y de otros países. Y aquí con nombres y apellidos, porque lo puedo decir porque lo ha publicado él y me da su autorización además,
están el contraalmirante Brian Santapia, está el teniente general Mike Rouleau, está el general de división Daniel Gosselin, y su función era, desde abril 2020, en esta campaña del Comando de Operaciones Conjuntas de Canadá, extraer información, ojo, militares, ninguna autorización civil, extraer información de las redes sociales, extraer datos sobre los encuentros, las reuniones pacíficas del Black Lives Matter y sobre la vida de los líderes del BLM y además de otros líderes sindicales, etcétera. Y una oportunidad, además, se vanaglorian de decir una oportunidad de aprendizaje aprovechando la pandemia, es decir, monitorear, recopilar data, información, técnicas de manipulación y de inteligencia, sin responder a ninguna carta, orden de una autoridad, ni del gobierno federal de Canadá, ni de el gobierno de las regiones donde se ha experimentado este monitoreo. Una inversión, además, aparte de más de $1 millón para capacitar a oficiales en asuntos públicos en modificar comportamiento textual, modificación de comportamientos. Si a todo esto el jefe interino del Estado Mayor de Defensa, general Wayne Eyre, y el viceministro del Departamento Nacional de Defensa, Jody Thomas, en 9 de junio del 2021, habrá de monitorear actividades de la ciudadanía, si esto es en la liberal régimen de Justin Trudeau en Canadá, pues ese tipo de libertades de esa presidencia que o bien porque deja hacer, porque si no viene desde la presidencia ni del gobierno, y los militares de motu propio experimentan en esta campaña desde abril 2020, repito, extrayendo información de redes sociales, datos sobre líderes, ya sean políticos, ya sean sindicales, sobre las reuniones que tienen, y además van a gloriarse de que es una oportunidad de aprendizaje. Todo esto tiene que ver, y termino con la segunda pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué se busca? Pues lo que decía mi compañero, mi contertulio, fomentar todas estas cogniciones, todas estas emociones de afiliación y o de pasividad, inducir comportamientos, ya sea de pasividad o violentos, de grupos violentos, neutralizar a los oponentes, cualquier oponente, cualquier ciudadano es oponente, incurrir además en todas estas técnicas que, bueno, que luego lo veremos con el documento, pero si quieres doy un avance de este documento que se llama Cognitive, se puede mirar en los propios papeles, en la propia web de la OTAN estaba colgado, es decir, es un documento parece una distopía, pero es una realidad esa distopía ya. Se puede buscar como Cognitive Warfare, es decir, a través de un link de Innovation Hub que está patrocinado o sponsorizado por Allied Command Transformation, una de las patas ACT del mando militar de la OTAN. Ahí un ex militar francés de nombre François Duclussel habla de una guerra ad eternum, una guerra interminable, porque no es una guerra que tenga una declaración de guerra y un final y ya sea por paz, por rendición o por una declaración final de guerra. Esto sería una guerra interminable antes, durante y después de cualquier conflicto militar. Por lo tanto, no puede haber tratado de paz o de rendición para este tipo de conflictos o de guerras cognitivas. No tiene fronteras geográficas. Puede ser dentro del propio territorio de cada uno de los estados nacionales. No tiene límite de tiempo. Es decir, en la red el tiempo es... Y luego, todas las técnicas que dice este François Duclussel en estos talleres, además, y en este documento de 44 páginas, técnicas y tecnologías neurocientíficas con un alto potencial de uso operativo, fundamentalmente que se puede utilizar por y a través de empresas de seguridad, de defensa, subcontratistas, inteligencia. Dios. Todo esto no es más
no es más que, el capitalismo en sí, y ha sido analizado desde muchas tendencias, en esta fase o etapa de tardocapitalismo, ya es el sumum de la instrumentalización del ser humano, ya no es una mera cosificación a la manera del XIX o del siglo XX, ya no es una alienación meramente económica y social, es la violación, la invasión para modificar y todo lo que es algo tan íntimo, ya no solamente el hogar, sino el hogar del alma, que es el cerebro. Y esto, en este documento de 44 páginas, lo describiste, claro. Realmente es escalofriante, porque es que lo dicen clara y llanamente y no se cortan. Y está publicado en inglés y está publicado en francés. Y también creo que quieren hacer más agresivos a la gente o desensibilizarlos, ¿no? Como para que se maten unos contra otros. Sentí que eso como que daban a entender, no sé si tú también percibiste eso. Sí, total. No, es que lo decían además en una de las palabras, cuando hablan además de otra serie hablaba de todos los desarrollos en el mundo físico y en el mundo virtual. En el mundo físico, toda la interacción de interfaces o interface del hombre-máquina para optimizar las capacidades de combate. Eso en cuanto a la parte física, biológica, militar. Pero luego, o los vehículos semiautónomos, como pueden ser drones y otros. Y cuando se habla además de desarrollo de armas biológicas, estoy leyéndolo, traduciéndolo, y de armas químicas neuronales. Por lo tanto, toda esta recopilación de datos de inteligencia artificial va más allá de los entrenamientos, de las llamadas, que hasta hace poco decíamos, entrenamientos SIOPS, de operaciones. Va no solamente a atacar los contenidos que circulan en la red, va a reordenar y a buscar el reacondicionamiento cerebral de la disidencia. Dios, por lo tanto, qué tremendo. Lo que se busca es el enemigo en una especie de eclosión de locura, de una interpretación fascistante, yo no sé cómo le diga en español, fascistante de Carl Schmitt. El enemigo es cualquiera. El enemigo eres tú, el enemigo soy yo, el enemigo es Adrián, es decir, cualquiera, y en cualquier momento está sometido no solamente a lo que es en una guerra, y para eso es una alianza militar, se supone, de defensa para defender los centros de poder políticos y económicos. No, es que se busca además el ataque a cualquier elemento disidente sin que pase por una condena judicial, sin que sea llamado incluso por haber cometido un delito. Es decir, se le puede reeducar, recondicionar. Esto que dijiste de guerra química y luego las tecnologías para ver el cerebro, me late como que pues voy a desconfiar si alguien me manda una píldora, una sustancia, un medicamento, cualquier cosa que entre a mi cuerpo, porque entonces a lo mejor modifica la química cerebral, Francisco. Es que cuando los que están detrás, y pongo dos nombres porque además están publicados en sus páginas, yo no estoy exponiéndome a más de lo que la propia página de la OTAN y de páginas afines dicen. Cuando hay un señor llamado Lawrence Aronheim, que es ingeniero bioquímico, que trabaja en la Universidad Johns Hopkins y en el Imperial College of London, que también trabaja para la Hebrew University de Jerusalén, concretamente los que miden el especialista en ingeniería bioquímica, habla además, tiene publicaciones, porque le he seguido. Yo cuando quiero hablar de alguien, le sigo desde la cuna hasta la cama, para ver cómo respira. Entonces, cuando leo que en ingeniería bioquímica tiene además ligado a el espíritu, en desarrollar el espíritu empresarial y el emprendimiento en ingeniería bioquímica, es especialista en crear dinámicas de rentabilidad y de costes en los pacientes sanitarios, es decir, la sanidad mirada solo bajo la lupa del coste y de la rentabilidad, y evidentemente todas las industrias biomédicas y bioquímicas y biofarma como espíritu empresarial para la mejora
de la desviación y de la supuesta enemigo interior, porque es que lo he dicho al principio, el uso de esto ya va más allá de lo que eran las guerras convencionales y, por supuesto, a lo que entendíamos de guerra híbrida, a la manera como lo podían entender generales rusos como el general Gerasimov o como el general Primakov. Esto ya no es solamente cibernética, esto no es solamente operaciones SIOPS, esto ya es la introducción en los cerebros de la ciudadanía buscando piratear al individuo, porque cualquier individuo puede ser quinta columna. Entonces es la paranoia de los señores de la guerra. Es la paranoia absoluta. Es decir, cualquiera puede ser agente de una potencia extranjera. Eso sí, luego, a la hora de la verdad, muchos aviones norteamericanos se construyen con materiales rusos. A la hora de hacer business no hay enemigos, pero a la hora de buscar ciudadanos sometidos voluntariamente o sometidos a estas técnicas, la OTAN está haciendo talleres, repito, los últimos del 21 de junio del 2020 y el más próximo del 20 de mayo del 2021. Bien. Si te mueves, te mato. Esto es gravísimo y ahí me gustaría hacer una pregunta en la profundidad que nos llevas en tu campo de estudio, Adrián. Si te mueves, te mato, está acabando con todas las expectativas económicas, es más, al revés, está haciendo un boom multimillonario, y estoy hablando de la serie Los Juegos del Calamar. Hay quien dice que esto no es solo un negocio financiero en Netflix, porque ha batido récords de audiencia, sino que esto es un proceso de aleccionamiento y de entrenamiento deshumanizante para la sociedad. Es decir, que cada vez nos aleccionan para perder los sentimientos humanos y pues si te mueves te mato, ¿no? Como se ve en esta serie tan desgarradora y sangrientamente o desalmadamente. ¿Qué posibilidad hay de que ese mundo financiero, Adrián, esté coludido justamente con esto que estamos diciendo y que en el producto de la cara bella, a través de la televisión o de las series televisivas, pues la gente crea que se está divirtiendo con series como esta? ¿O es solamente una mera especulación? ¿O podría ser? Adrián, adelante. Bueno. Biológicos, instrumentos químicos, instrumentos electrónicos que sirvan para controlar tu cerebro. En este documento o estos documentos también he leído, y se me ponían los pelos como escarpias. Esto es lo terrible.